Recuerdo cuando mi papá nos contaba sucesos que ocurrían en la familia. En las tardes que llegaba de trabajar, los chicos de la colonia lo esperaban en una banca que teníamos en el patio de nuestra casa para escuchar sus historias. Muchos hasta llevaban botana. Les gustaba lo que papá relataba, aunque después les diera miedo irse solos a su casa. Una vez nos contó que un tío de él andaba mucho por los pueblos de los alrededores con mujeres. En aquel tiempo no había transporte, andaban a caballo y mi tío se perdía por días. Era un hombre apuesto y muy asediado por las chicas de los alrededores. Pero un día conoció a una de un rancho, entonces misteriosamente dejó ir con las demás de los otros pueblos. Él ya era casado, pero eso no le impedía ir con ella. Decía que era algo más fuerte que él mismo y no podía explicarse el por qué. Era extraño, pero de repente a la hora que fuera agarraba su caballo y se iba con la amante. Aunque fuera de madrugada, no le importaba dejar a su esposa sola. Era como si aquella mujer lo tuviera hechizado para retenerlo con algún amarre utilizando fuerzas ocultas. Una noche, su esposa le suplicó que no se fuera. Ella sabía de sus amoríos con esa mujer. También estaba enterada de que era una bruja. Por lo tanto, sospechaba que a su esposo le había dado agua de calzón o hecho brujería para tenerlo a sus pies cuando le diera la gana. Ese tipo de mujeres tienen a los hombres a la fuerza, y ese día tenía un mal presentimiento. Se sentía mal, como si algo le fuera a suceder. Pero no hizo caso, estaba muy influenciado por la mujer, tomó su caballo y se fue. Días después, cuando quiso regresar con su mujer, aquella mujer trató de impedírselo. Le dijo que ya se quedara, con ella nada le faltaría. Tendría todo lo que quisiera con solo pedirlo, pero él se negó. Le dijo que su mujer y sus hijos lo esperaban en casa y que nunca los dejaría por ella ni por nadie. Por momentos parecía recobrar su lucidez. La bruja encorajinada se puso roja por la ira y le dijo que si se iba le pesaría. Él la quitó de la puerta de un empellón, ensilló su caballo y se fue dejándola furiosa. Entonces, al ir por el camino empezó a escuchar ruidos entre la maleza. Su caballo se encabritaba y relinchaba, muy nervioso presintiendo algo malo. No podía controlarlo, puesto que desobedecía las riendas. De pronto, por entre la maleza salió un animal enorme con forma de puerco. Su cabeza tenía el hocico grande y largo, como el de un cerdo, y sus manos y patas garras. Además, caminaba solo con sus patas traseras, emitiendo sonidos macabros entre gruñidos de animal y risas humanas. Aterrado sintió que no era nada bueno. Aquel engendro se abalanzó contra él y sintió más terror al ver sus ojos porque de ellos parecía salir fuego. Semejaba al mismo demonio. Encomendándose a Dios, desenvainó su machete y acababa de dar filo. No portaba otra arma para defenderse, tampoco tenía otra salida más que pelear por su vida. Saltó del caballo y se lanzó contra el animal. Pelearía para vencer o morir contra aquel ente siniestro. Por momentos, solo se escuchaban los gruñidos de dolor de aquel grotesco ser al sentir el filo del machete entrar en su carne. Pero él también recibió arañazos y mordidas, solamente que no eran letales. El animal, cuando vio que podría morir por su machete, herido se metió entre el monte y huyó, pero el tío sabía que si lo dejaba vivir, podría topárselo de nuevo cualquier día, entonces decidió seguir su rastro de sangre para acabar con él. Caminó por un buen tiempo siguiendo su rastro de sangre, hasta que en cierto punto lo perdió en la maleza. Siguió caminando machete en mano y cuando menos lo esperaba, se dio cuenta que estaba frente a la casa de su amante. Se le hizo raro haber llegado allí, pero aún así tocó la puerta. Ella preguntó que quién era. Él respondió: «Soy yo, mujer. Ábreme la puerta. Alguien me atacó y vengo herido». «Entra», le dijo. «La puerta está abierta». «¿Por qué te regresaste?».
le preguntó ella simulando extrañeza. Él le mintió diciéndole que su caballo lo había tirado en el camino al asustarse con un animal y se fue huyendo asustado. Ella estaba en su camastro acostada y al verla tapada de cuerpo completo le preguntó por qué no se había levantado a abrirle. Había pensado lo que le propuso y si quería quedarse a vivir con ella. Le contestó que estaba enferma, le dolía mucho la cabeza y desde que se fue no se había levantado. Mi tío encendió un candil de petróleo, era lo que se usaba antes. En ese tiempo no había luz en los pueblos. Al quedar parado a la orilla de su cama, sintió que estaba parado en algo viscoso. Alusó sus pies, creyendo que estaba mojado, pero fue grande su impresión al ver sus pies entre un charco de sangre. Disimulando su impresión, no dijo nada y se sentó en un banco esperando que aquella mujer se durmiera. La debilidad por haber perdido mucha sangre hizo que se quedara profundamente dormida. El tío la destapó muy despacio y vio que tenía unas heridas profundas hechas con machete. Fue cuando se dio cuenta que ella era el animal que lo había atacado en el camino. Tenía sospechas, pero debía comprobarlo con sus propios ojos. Asustado, por inercia le dio un machetazo en el pecho y salió huyendo de allí. Era de madrugada, no podía irse caminando por entre el monte a esa hora y pidió posada en una casa del pueblo por esa noche, mientras que amanecía. Las personas que le dieron al ojo eran unos ancianos y al verlo herido no dudaron en ayudarlo. Él vio que eran unos ancianos nobles y buenos y les contó lo sucedido. Ellos le dijeron que esa mujer era una bruja, practicaba la transformación con hechicería. Se convertía en animales. Él había tenido suerte de haber salido con vida. Muchos de sus amantes no lo habían logrado. Esa noche poco pudo dormir, puesto que gritos escalofriantes venidos de la choza de su amante no lo dejaron conciliar el sueño. Después por la mañana supo que los lamentos eran de ella. Al estar agonizando se lamía las heridas, tratando de curarse como si fuera un animal, sacando una enorme lengua. Sin embargo, no pudo curarlas y murió entre gritos horrendos. Otros dijeron que quizás porque el innombrable se la estaba llevando al estar agonizante, por el pacto que hizo de entregar el alma de mi tío, y al no cumplirle, se le estaba cobrando con la de ella. Así lo había hecho con otros que fueron sus amantes. Entonces, supo que por eso quería que viviera con ella, para entregarle su alma por medio de un ritual. Fue extraño, pero cuando esa mujer murió, mi tío se liberó de aquella atadura hecha por un hechizo maligno. Ya no tenía ningún deseo por esa bruja. Desde entonces dejó de andar con mujeres y solo se dedicó a su esposa y a sus hijos. Los temas de brujas, hombres lobos, vampiros y seres venidos de otros mundos son muy controversiales. Es por eso que generan mucha polémica entre los escépticos y los que sí creen. Hay tantas historias o anécdotas donde alguien asegura haber tenido alguna experiencia con alguno de estos seres o entes que son tan increíbles. Por eso la gente duda de que sean verdad. No obstante, a mi parecer, por más que estas historias sean incomprensibles, mi opinión es que no estamos lejos de la realidad y que aunque no todas sean reales, algunas sí lo son, al menos en un 75%. Yo por mi parte voy a contarles algo que me fue enviado por alguien anónimo. Me contó que en un pueblo o rancho ubicado en el Estado de México muy alejado de la ciudad, en un humilde jacal vivía una pareja con su pequeña bebé y todas las noches a una cierta hora y sin explicación alguna, la mamá de ella se quedaba dormida. Era muy extraño, porque así estuviera sentada o incluso aunque tomara café bien cargado, el sueño simplemente le ganaba y se quedaba profundamente dormida. Pero lo raro era como si un extraño sopor invadiera toda la casa y eso le provocaba sueño. Su esposo, quien trabajaba de velador por lo regular, no estaba en las noches. Ella,
el bebé de apenas 4 meses y una niña de 9 años que también era su hija se quedaban solas. Pero para ella resultaba inconcebible del por qué se quedaba dormida de repente y casi siempre a una misma hora, como a eso de las 10 de la noche, una hora después que el esposo se iba a trabajar. El pequeño pueblo se formaba con poca gente, de algunos 150 habitantes cuando mucho, y las pocas casas que había estaban entre 100 o 200 metros una de la otra. Prácticamente la comunidad estaba en el monte, y entre esa gente vivían los compadres de ellos, quienes eran los padrinos de la niña más grande, por lo que había mucha estimación entre esas dos familias. Las visitas de sus compadres eran muy frecuentes debido al parentesco, ya que no había muchas cosas en que pasar el tiempo y por lo regular eran quienes la encontraban dormida. Cierto día que sus compadres fueron a visitarlos, se llevaron a la ahijada, así lo hacían muy seguido. Ya cuando la llevaron nuevamente encontraron a la comadre bien dormida, sentada en una silla y al bebé llorando. Pero se percataron que había un extraño olor y también escucharon el ruido de una ventana cerrarse. Al parecer alguien había salido por ahí. Pero también se les hizo muy extraño que por más que intentaron despertarla no pudieron. Luego notaron que de un bracito del bebé le salía un hilillo de sangre por 2 pequeños orificios. Al ver todo eso, decidieron quedarse esa noche con ellos. Cuando su comadre despertó, ya eran alrededor de las 2 de la mañana y se sorprendió de verlos allí, recostados en los sillones. Ellos, al verla con dudas, le empezaron a contar todo lo que habían presenciado. Su comadre les contestó que de un tiempo para acá le venía sucediendo lo mismo y se le hacía raro que de un momento a otro, sin ninguna explicación, se quedara dormida, así como la habían encontrado en una silla. Estuvieron platicando hasta que llegó el esposo a las 6 de la mañana. Entonces sus compadres se lo pusieron al tanto de todo. Él dijo que estaba raro porque ni vecinos tenía, solo una casa abandonada pegada a un lado de la suya. Por más que le buscaron una lógica al asunto, no se la encontraron. Tampoco podían relacionar a ninguno de los habitantes, ya que todos eran conocidos. Luego que ya estaba por amanecer, se despidieron, prometiendo estar más al pendiente, dándose vueltas más seguido por su casa. De esta manera estuvieron un tiempo en el cual la madre del niño lo empezó a ver cada vez más desmejorado. Además de eso, lloraba mucho, por lo regular lo hacía más en las noches, y aunque lo llevaban con un curandero, al no haber médico en el pueblo, no le encontraban nada mal. Su mollera no estaba caída y tampoco tenía mal de ojo. Lo único raro que vieron en él fue su pérdida de sangre y los orificios en uno de sus brazos. El curandero les recomendó que le dieran mucho pecho y agua de arroz cocido sin azúcar, pero no mejoraba, al contrario, cada vez lo veía peor, hasta con moretones en sus 2 brazos, y eso empezó a preocuparla mucho, ya que no era cosa de medicina ni doctores. En una ocasión que los compadres los invitaron al cumpleaños de uno de sus hijos, fueron y estuvieron todo el día con ellos disfrutando de aquella convivencia. Ya cuando regresaron eran como las 11 de la noche. Su esposo se había ido a trabajar con sus compadres. Dijo que al abrir la puerta miró un horrendo ser postrado en la cuna buscando al bebé. Al escuchar el ruido de la puerta que se abría, aquella extraña criatura volteó y la miró con sus ojos rojos brillantes como el fuego. Su boca era como la de una urraca de pico y de ella le salían unos delgados pero grandes colmillos. Su aspecto era verdaderamente horrible. Era la clásica figura de una bruja, pero con colmillos, con los cuales le chupaba la sangre a mi bebé. Al verse descubierta, y a pesar de tener el aspecto de una anciana, se deslizó rápido por la ventana, lo cual era imposible por el aspecto que tenía de viejita. Parecía volar. La mujer, al ver eso, se quedó paralizada sin poder moverse por el terror, con su pequeña hija a un lado de ella temblando y con el bebé en sus brazos, abrazándolo con fuerza por miedo a que se lo fuera a quitar.
Ahora entendía por qué su pequeño hijo estaba así. Aquella horrenda bruja se lo estaba chupando poco a poco. En eso entraron los compadres y el esposo, que se había salido del trabajo preocupado. También había visto a aquel ente salir por la ventana y temeroso preguntó qué había sido lo que acababa de salir de su casa. Era algo muy espeluznante y lo habían visto meterse a la casa abandonada. Su esposa le contestó que al abrir la puerta miró ese horrible ser buscando al bebé en la cuna y que había un olor muy feo. Imaginaba que ese olor pútrido era el que la bruja todas las noches le echaba en la casa para causarle sueño, porque al momento de aspirarlo no se pudo mover. El esposo quiso agarrar el machete para ir a matarla, pero los compadres lo detuvieron, diciéndole que con eso no le haría nada, y que si iba, lo más seguro sería que regresaría sin vida. También le dijeron que ellos sabían algo sobre esas artes oscuras de la brujería, que dejaran que ellos arreglaran el asunto. Se metieron a una habitación y se voltearon sus ropas al revés. Luego les pidieron un racimo de ajos, los machacaron un poco, tratando de que solo saliera el olor de ellos, y lo impregnaron en sus ropas. Después pidieron 2 tijeras y las bendijeron. Entraron a la casa abandonada con unas tijeras cada quien en forma de cruz, diciendo que no los siguieran porque sería muy peligroso. Los padres del bebé se quedaron afuera de la casa abandonada, esperando a la expectativa de que iban a ser los padrinos de su hija la mayorcita. Solo se escuchaban 3 voces que hablaban en una lengua muy extraña, pero una de ellas se escuchaba muy chillona, horripilante. Era la de aquella bruja. De vez en cuando también emitía una risa horripilante entre ave y anciana. Un rato después de mucha tensión regresaron los compadres, diciéndoles que esa bruja ya no los molestaría nunca más. Al ver sus caras llenas de incertidumbre y asombro, les dijeron en pocas palabras lo que había sucedido. La bruja había intentado hacerles daño, pero como iban bien preparados no pudo hacerlo. Las tijeras benditas en cruz, su ropa al revés y el olor a ajo la debilitaron. Los compadres le preguntaron de dónde venía y ella les contestó que de muy lejos, y lo hacía volando, convertida en bola de fuego rodeando un cerro para que no la detectaran llegar. Entonces el compadre le dijo que aquí a las brujas las quemaban vivas con leña verde y que si aún estaba aquí para mañana, el pueblo se juntaría para quemarla como a las demás brujas. Desde esa noche la bruja desapareció y nunca más la volvieron a ver. El niño pronto se recuperó de todo y la madre ya no se volvió a dormir así tan de repente. Los compadres le mintieron con lo de quemarla viva, porque en ese pueblo no hacían eso. Lo hicieron solo para asustarla y que ya no regresara. Con lo que sabían sobre brujería, desterraron a ese ente malévolo. Esta historia puede ser real o ficticia, eso ya depende de ustedes en creer o no. En mi opinión les digo que si alguien ha visto algún ser desconocido de cualquier índole, entonces, ¿por qué dudar de que todo esto existe? Y aquí termina la historia de una bruja chupaniños, la que unos compadres comprometidos en su parentesco ayudaron a los padres de su ahijada.